En la caótica y vibrante Ciudad de México, un silencio inusual se cernía sobre los rascacielos de Polanco y las calles históricas de Coyoacán. Ricardo Morales, el arquitecto más enigmático y genial del país, había muerto. No solo había dejado edificios que desafiaban la gravedad y la lógica, sino también un último secreto, una obra maestra final encerrada en las páginas de un testamento que se convertiría en la mayor leyenda de la metrópoli. Todos se preguntaban cuál sería su último acto. Un edificio imposible, una fortuna oculta, o quizá un enigma diseñado para sacudir los cimientos de la misma ciudad que tanto amaba y criticaba. Nadie imaginaba que su verdadera herencia no estaría hecha de concreto y acero, sino de algo mucho más volátil, el carácter humano. ¿Qué harías si recibieras la llave de un legado que podría cambiar no solo tu vida, sino el destino de millones de personas? Piénsalo mientras sigues esta historia. Y si te gustan los misterios que revelan grandes verdades, aprovecha para suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde están llegando nuestros enigmas. Tu participación nos inspira a crear cada vez más. El viaje de hoy promete ser diferente a todo lo que has visto, pues involucra una herencia que no se puede medir en dinero, sino en coraje, visión e integridad, puestas a prueba de una manera que nadie podría haber previsto. En el centro de un impersonal despacho de abogados, el licenciado Díaz, un hombre cuya lealtad a Ricardo Morales era casi tan legendaria como la del propio arquitecto, leía el testamento por 10ª vez. Sus instrucciones eran claras, precisas y absolutamente demenciales. No había una lista de bienes, sino un desafío, un juego póstumo. Morales había orquestado su último proyecto con la precisión de un cirujano, seleccionando 3 piezas completamente distintas en un tablero de ajedrez que abarcaba toda la ciudad. Díaz sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No era solo el albacea de un testamento, sino el guardián de un peligroso y revelador experimento social, cuyas consecuencias serían impredecibles y posiblemente devastadoras. La Ciudad de México pulsaba allá afuera, un monstruo magnífico de contrastes. El mismo sol que iluminaba las mansiones de las lomas también exponía las grietas en las paredes de Tepito. Morales veía esa dualidad no como un defecto, sino como el alma de la ciudad, una lucha constante entre lo sagrado y lo profano, lo antiguo y lo ultramoderno. Sus edificios lo reflejaban, mezclando ruinas aztecas con cristal de titanio, creando belleza en medio del caos. Él creía que para construir algo verdaderamente nuevo, primero era necesario entender el alma fracturada de la ciudad, y ahora desde el más allá, obligaría a 3 personas a sumergirse en esa alma, a encararla de frente, para ver si serían consumidas por ella, o si lograrían finalmente sanarla. En una oficina minimalista con vista al Paseo de la Reforma, la joven arquitecta Isabela Vargas recibía la noticia de la muerte de Morales con una mezcla de reverencia e impaciencia. Ella fue su última protegida, su alumna más brillante, pero lo abandonó para seguir un camino de éxito comercial, diseñando torres corporativas que eran eficientes, rentables y sin alma. Se decía a sí misma que era la heredera natural de su genio, pero en el fondo sabía que había cambiado el arte por la ambición. La noticia de su mentor la hizo cuestionarse por un breve instante si el brillo de sus propios edificios no era más que un reflejo vacío, una cáscara brillante que escondía una profunda ausencia de propósito, un eco lejano de lo que pudo haber sido. A muchos kilómetros de allí, en un fraccionamiento privado, el empresario Javier Mendoza escupió el nombre de Morales con desprecio. Para él, el arquitecto era un artista poco práctico, que se negaba a vender sus terrenos más valiosos para proyectos que de verdad dejarían ganancias. Javier no veía la ciudad como un alma, sino como un mapa de oportunidades, donde cada barrio antiguo era un obstáculo para el progreso, y cada comunidad pobre un terreno esperando a ser revitalizado con condominios de lujo. La muerte de Morales para él significaba solo una cosa: la oportunidad de por fin ponerle las manos encima a esas propiedades, demoler los sueños de un viejo y construir imperios de concreto. Un negocio que dominaba con una frialdad calculadora. Mientras tanto,
en el antiguo y polvoriento estudio de Ricardo Morales, un lugar que pocos conocían, el conserje Mateo Hernández limpiaba con esmero una maqueta inacabada, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro arrugado. Durante 30 años, no solo fue el conserje, sino el confidente silencioso del genio, el único que escuchaba sus frustraciones y sus sueños más secretos. Mateo conocía cada boceto, cada apunte, cada libro. Sabía que la obra más grande de Morales no era un edificio, sino una idea, un proyecto revolucionario de vivienda social que podría redefinir la vida en la ciudad. Una idea que el mundo consideraba imposible, pero que Mateo guardaba en su corazón como la más sagrada de las promesas. El teléfono sonó, primero en la oficina de Isabela, interrumpiendo una junta importante. Después, en el auto de lujo de Javier mientras cerraba otro negocio turbio. Y por último, el viejo teléfono de pared en el estudio sobresaltando a Mateo en su silencioso duelo. Al otro lado de la línea, la voz grave y sin emoción del licenciado Díaz pronunció las mismas enigmáticas palabras para cada uno de ellos. Su nombre está en el testamento final del señor Ricardo Morales. Se ha programado una reunión para mañana. No llegue tarde. El impacto fue absoluto. Una arquitecta famosa, un empresario corrupto y un humilde conserje. 3 vidas sin ninguna conexión aparente, ahora irrevocablemente unidas por el último y más peligroso proyecto de un hombre muerto. La mañana siguiente amaneció fría y gris, un espejo de la ansiedad que flotaba sobre los 3 elegidos. Llegaron al despacho de abogados como representantes de mundos distintos que jamás debieron chocar. Isabela Vargas se deslizó fuera de un silencioso coche eléctrico, con su postura impecable y su mirada analítica ya escaneando el entorno. Justo detrás, la camioneta blindada de Javier Mendoza se detuvo en seco, y él se bajó hablando a gritos por el móvil, exhalando un aura de impaciencia y poder. Por último, llegando desde la dirección opuesta, apareció Mateo Hernández. Se bajó de un autobús abarrotado, se ajustó su abrigo gastado y, con una humildad que lo hacía casi invisible, entró en el edificio 15 minutos antes de la hora acordada, un hábito forjado en toda una vida de servicio. En la sala de espera, el silencio era un arma. El aire estaba denso, cargado de desconfianza y preguntas no formuladas. Isabela, sentada al borde de un sillón de piel, intentaba concentrarse en los planos arquitectónicos de su tablet, pero sus ojos delataban su curiosidad, analizando a los otros tú. Javier no se sentó. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, su reloj de oro brillando con cada gesto impaciente. Mateo permanecía quieto en un rincón, las manos encallecidas apoyadas sobre las rodillas, con la mirada perdida en un cuadro antiguo en la pared. Para los otros dos, él era solo parte del mobiliario, un error en la convocatoria, pero en su calma había una fuerza que ninguno de los dos podía comprender. «Por aquí, por favor». La voz del licenciado Díaz cortó la tensión como una navaja. Los guió a una sala de juntas, que era un santuario para la mente de Ricardo Morales. A un lado, mapas antiguos de Tenochtitlán, la ciudad azteca sepultada bajo sus pies. Al otro, proyecciones holográficas de edificios que parecían pertenecer a un futuro lejano. En el centro de una inmensa mesa de caoba, un único y grueso sobresellado parecía latir con energía propia. El abogado no ofreció café ni cortesías. Se plantó en la cabecera de la mesa, como el oficiante de un ritual sagrado, y el peso de aquel momento finalmente silenció incluso la arrogancia de Javier. Con manos firmes, Díaz abrió el sobre y comenzó a leer el testamento. La voz del abogado era un mero vehículo para las palabras de Morales, que resonaban en la sala con una fuerza poética y desafiante. Si una ciudad tiene alma, decía el texto, la de la Ciudad de México está fracturada, herida por su propia historia, por su belleza y por su brutalidad. Dediqué mi vida a construir sobre sus cicatrices, no para esconderlas, sino para honrarlas. Y entonces llegaron los nombres, leídos en voz alta como una sentencia. Para la ejecución de mi voluntad final, nombro a Isabela Vargas, Javier Mendoza y Mateo Hernández. El impacto fue una onda de choque que golpeó a los 3. Sus miradas se cruzaron llenas de incredulidad y hostilidad. «Esto tiene que ser una broma de mal gusto», explotó Javier levantándose de golpe.
¿Qué tengo que ver yo, uno de los mayores constructores de esta ciudad, con esta arquitecta de segunda? Y se detuvo, buscando la palabra correcta mientras señalaba a Mateo con desdén. ¿Y el jardinero? Isabela se enfureció. ¿Arquitecta de segunda? Mis obras definen el nuevo horizonte de esta ciudad, algo que sus bloques de concreto sin imaginación jamás harán. La verdadera pregunta es, ¿qué hace un depredador inmobiliario como usted aquí? Mateo permaneció en silencio, absorbiendo los insultos como un viejo muro de piedra, su presencia callada como un testimonio mudo ante la furia de los otros dos. «Silencio», ordenó Díaz, su voz retumbando como un trueno. Esperó a que los dos se sentaran antes de continuar. Del sobre no sacó escrituras ni certificados de acciones. Sacó 3 llaves de hierro idénticas, antiguas y ornamentadas, y las deslizó sobre la pulida mesa, una para cada uno. El metal frío contrastaba con la modernidad de la sala. A continuación, presentó una única tarjeta bancaria de titanio negro. Esta es la llave financiera del proyecto. Está vinculada a un fideicomiso creado por el señor Morales. El presupuesto es, a todos los efectos, ilimitado para los propósitos del proyecto que deberán ejecutar juntos. La palabra ilimitado quedó flotando en el aire, cambiando por completo la dinámica. El desprecio dio paso a la codicia. Díaz entonces leyó la cláusula central, la misión que los unía y los maldecía. Juntos, como 3 caras de una misma ciudad, deberán encontrar lo que abren estas llaves. Una vez que encuentren el lugar, deberán usar los recursos proporcionados para crear algo que sane una herida en el alma de esta metrópoli. Tienen 6 meses. La decisión sobre qué construir debe ser unánime. Si fracasan, si no llegan a un acuerdo, o si uno de ustedes se retira, la totalidad de mi vasta herencia será liquidada y donada a instituciones de caridad extranjeras, y mi último sueño morirá para siempre aquí, en esta ciudad. El desafío estaba planteado: colaborar o destruir el legado de un genio. La reunión terminó de forma abrupta. Afuera, en la concurrida acera, la realidad los golpeó. 3 extraños, ahora socios a la fuerza en una búsqueda del tesoro filosófica, con dinero infinito. Javier fue el primero en romper el tenso silencio, con una sonrisa depredadora formándose en sus labios. Cada quien por su lado. El primero que encuentre lo que abre esta llave pondrá las reglas del juego. Buena suerte, perdedores. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Mateo, escuchada por primera vez, lo detuvo. Era una voz suave, pero cargada de una certeza antigua. «Usted se equivoca», dijo. El arquitecto Morales no era un hombre de juegos simples. La respuesta no está en lo que la llave abre, sino en por qué nos eligió a nosotros. Isabela y Javier se giraron, mirando al viejo conserje como si acabara de revelar la primera pieza del verdadero rompecabezas. Las palabras de Mateo quedaron flotando en el aire por un instante, una isla de sabiduría en un océano de hostilidad. Javier soltó una risa burlona, pero su mirada flaqueó. El viejo conserje lo había desarmado con una sencillez que su mundo de poder y dinero no podía comprar. Isabela, en cambio, sintió una chispa de intriga. Por primera vez, vio a Mateo no como un fantasma del pasado, sino como una pieza fundamental e impredecible en el tablero de Morales. Se separaron sin un acuerdo, pero con una certeza compartida. Aquella llave era más que metal. Era el peso de un destino que ahora tendrían que cargar juntos, les gustara o no. Cada uno se aferró a su llave, sintiendo su frío prometer poder, ruina o redención. Fiel a su naturaleza, Javier Mendoza abordó el problema con la sutileza de una apisonadora. Para él, los enigmas eran para poetas y tontos. El mundo real estaba hecho de datos, de cerraduras y de puertas que podían forzarse si era necesario. Movilizó su vasta red de contactos, contrató a los mejores investigadores privados de la ciudad y consultó a cerrajeros forenses para que analizaran la aleación del metal y el diseño arcaico de la llave. Su equipo pasaba noches en vela, cruzando la lista de todas las propiedades conocidas de Morales. Pero la llave era un fantasma. No pertenecía a ninguna caja fuerte de banco, a ninguna de sus famosas residencias, a ninguna puerta en sus icónicos edificios. El dinero de Javier podía comprarlo todo, excepto la respuesta. Isabela Vargas, en cambio, buscó la solución en el silencio de su estudio,
convencida de que la mente de Morales era la única cerradura que importaba. Se sumergió en un océano de su obra, cubriendo las paredes con planos, bocetos y fotografías. No buscaba una puerta, sino un patrón, un símbolo, el lenguaje secreto que todo genio deja tras de sí. La llave, teorizó, no era literal, sino una metáfora. Su forma, sus grabados, todo debía apuntar a un concepto, un lugar que representara la esencia de la filosofía de Morales. Intentaba pensar como él, sentir como él, ver la ciudad a través de sus ojos atormentados, pero sentía que una pieza crucial de su alma se le escapaba, la pieza que ella misma había vendido a cambio del éxito. Mientras los otros dos cazaban respuestas en el mundo exterior, Mateo Hernández las buscaba en el único lugar donde podían encontrarse, en el santuario silencioso del estudio de Morales. No necesitaba mapas ni libros. Su memoria era el archivo más completo. Caminaba entre las maquetas cubiertas de polvo, sus dedos trazando las líneas de los edificios inacabados, cada caricia despertando el eco de una conversación, de una confesión a altas horas de la noche. Recordaba a Morales hablando de puertas que no llevan a habitaciones sino a ideas. Para Mateo la llave en su mano no era extraña. Le resultaba familiar, como un viejo sueño cuyo significado estaba a punto de recordar. El primer encuentro del trío fue en un café del centro histórico, un territorio neutral que bullía con la vida que se suponía debían sanar. Javier arrojó una carpeta sobre la mesa con frustración. Nada. Una lista de 20 posibles ubicaciones, pero la llave no coincide con ningún patrón conocido. Es una pérdida de tiempo. Isabela replicó, mostrando en su tablet la imagen de la llave junto a un símbolo azteca. La forma de la llave se basa en el Olin, el símbolo del movimiento, del terremoto. No nos estaba guiando a uno de sus edificios, sino a algo mucho más antiguo, algo ligado a la fundación de la ciudad. La discusión se convirtió rápidamente en una batalla de egos, la fuerza bruta contra el intelecto. Ambos, exasperados, finalmente se volvieron hacia Mateo, que tomaba su café con una calma irritante. ¿Y usted, anciano? ¿Tuvo alguna epifanía divina mientras barría el suelo? Se burló Javier. Sin inmutarse, Mateo dejó la taza sobre la mesa. Luego abrió su vieja mochila de lona y sacó de ella un cuaderno de tapas de cuero, agrietado y desgastado por el tiempo. Lo abrió con un cuidado reverencial. No era un diario, sino el cuaderno de bocetos personal de Ricardo Morales, lleno de anotaciones, pensamientos y dibujos que el mundo jamás había visto. El silencio que siguió fue denso, cargado de asombro y envidia. Isabela y Javier se inclinaron, con los ojos fijos en aquel tesoro inesperado. Mateo pasó a una página específica. En ella había un dibujo a carboncillo de la llave que ahora poseían. Al lado una anotación con la caligrafía elegante de Morales, donde el águila devoró a la serpiente, pero olvidó su propio nido. A Isabela se le cayó la mandíbula. La primera parte era obvia, la leyenda de la fundación de Tenochtitlán, el corazón de la Ciudad de México. Pero la segunda parte era un misterio absoluto. ¿Cómo podía un lugar tan icónico haber olvidado su propio nido? La frase era un arma de doble filo, un mapa y una acusación. Era la pista que necesitaban, pero también un enigma que parecía irresoluble, hundiéndolos aún más en el laberinto mental del arquitecto. ¿Cómo conseguiste eso?», balbuceó Isabela, su tono antes arrogante, ahora reemplazado por un asombro genuino. Javier estaba mudo, su mente calculadora incapaz de procesar aquel giro de los acontecimientos. Mateo los miró, sus ojos profundos guardando secretos de 30 años. «Me lo dio él hace muchos años», respondió Mateo. «Dijo que llegaría el día en que el mundo necesitaría sus verdades, no sus edificios». Antes de que pudieran hacer otra pregunta, Mateo señaló un minúsculo detalle en el dibujo de la llave, un detalle que también existía en las llaves reales que llevaban consigo. La respuesta a la segunda parte del enigma no está en un mapa. Está aquí. Su dedo encallecido trazaba un patrón de escamas casi imperceptible en la cabeza de la llave. Un patrón que no era de águila sino de serpiente. El patrón de escamas en la llave era un secreto susurrado a la tenue luz del café. Para Javier, aquello era el colmo del absurdo,
otro de los delirios artísticos de Morales que los llevaría a un callejón sin salida. Veía el enigma como una ofensa, una pérdida de tiempo precioso que podría usarse para liquidar los bienes del arquitecto. Pero para Isabela fue como si una puerta se abriera en su mente. Aquel minúsculo detalle, invisible para una mirada apresurada, era la pura esencia del genio de Morales. Era la prueba de que la respuesta no estaba en la fuerza, sino en la observación. En ese momento comprendió que Mateo no era un peón en el juego. Era el guardián del manual de instrucciones, y que ella y Javier apenas estaban aprendiendo las reglas. De vuelta en su estudio, ahora con un nuevo sentido de propósito, Isabela trabajó toda la noche, impulsada por café y por la adrenalina del descubrimiento. El enigma de Morales martilleaba en su cabeza, donde el águila devoró a la serpiente, pero olvidó su propio nido. Si el nido del águila, la Ciudad de México, fue construido sobre el símbolo de la serpiente, quizá el nido olvidado no era el del águila, sino el de la propia serpiente. Un lugar que fue sepultado, engullido por la ciudad en su afán por crecer. Proyectó mapas históricos sobre imágenes de satélite, superponiendo la metrópoli moderna, la ciudad colonial y, finalmente, el trazado sagrado de la antigua Tenochtitlán. Buscando una anomalía, una cicatriz oculta, su investigación la llevó al corazón palpitante y sagrado de la ciudad, el Zócalo, la plaza principal. Allí, el águila había devorado a la serpiente, donde el templo mayor de los aztecas fue destruido para dar lugar a la catedral. Pero la llave no apuntaba a lo obvio. Entonces lo recordó. Un escándalo arquitectónico de una década atrás. Morales había luchado con una furia inusitada contra la construcción de un enorme estacionamiento subterráneo a pocas cuadras del Zócalo. La prensa lo llamó loco, enemigo del progreso. Él gritaba en las entrevistas que estaban pavimentando la memoria, se construyendo sobre el verdadero nido de la ciudad. Nadie lo escuchó. El proyecto fue aprobado. Y la polémica olvidada. Isabela convocó una reunión de emergencia, con un tono de voz desprovisto de toda arrogancia previa. Se dirigió primero a Mateo. El estacionamiento de la calle República de Cuba, el proyecto contra el que luchó Ricardo. Es ahí, ¿verdad? Javier resopló incrédulo. ¿Un estacionamiento? ¿El gran secreto de Morales es la puerta de un depósito en un estacionamiento inmundo? Pero antes de que pudiera continuar, los ojos de Mateo se llenaron de una antigua luz de reconocimiento y susurró un nombre que sonó como una plegaria. Quetzalcóatl, el nido de la serpiente emplumada. Era el nombre secreto que Morales usaba para describir una cámara azteca que él juraba que existía bajo aquel exacto lugar. Guiados por una nueva y frágil alianza, los tres se dirigieron al lugar. El estacionamiento era una herida de concreto en el corazón histórico de la ciudad. El olor a moho y gasolina apestaba en el aire, un agudo contraste con la grandeza de su misión. Javier miraba a su alrededor con asco, calculando el bajo valor del metro cuadrado. Isabela sentía un escalofrío de anticipación, como una cazadora cerca de su presa. Mateo, sin embargo, caminaba con una calma serena, como si estuviera volviendo a casa. Descendieron en espiral hasta el último sótano, el nivel más profundo y olvidado, un cementerio de coches abandonados y charcos de agua estancada. La oscuridad era casi total, rota solo por las linternas de sus móviles. La búsqueda comenzó en un tenso silencio. Javier, impaciente, pateaba neumáticos viejos y forzaba las puertas de depósitos oxidados. Isabela, metódica, iluminaba las paredes, buscando cualquier irregularidad en la construcción, cualquier señal de que la estructura de concreto se encontraba con algo más antiguo. Mateo, sin embargo, no buscaba. Se detuvo en el centro del vasto sótano, cerró los ojos y pareció escuchar algo que solo él podía oír. Recordaba las descripciones de Morales, no de un mapa, sino de una sensación de un lugar donde la tierra respira. Con los ojos aún cerrados comenzó a andar, guiado por una brújula invisible de memoria y lealtad. Los llevó a un rincón remoto del estacionamiento, escondido tras una montaña de escombros y estanterías de metal retorcidas que parecían llevar allí décadas. «Es aquí», dijo. Javier e Isabela comenzaron a quitar la basura con una urgencia febril. Y entonces la vieron. No era una puerta grandiosa,
sino un portal a otro tiempo. Incrustada en una pared de roca volcánica que no pertenecía a aquel lugar, había una puerta de madera oscura, casi petrificada por la edad. Estaba cubierta por una gruesa capa de polvo, como si no hubiera sido tocada en siglos, y en su centro, una única cerradura de hierro, cuyo diseño era un reflejo perfecto del de la cabeza de sus llaves, con el inconfundible patrón de escamas de serpiente. Se quedaron paralizados, los tres, ante el silencio de aquella puerta. El aire se volvió denso, cargado con la electricidad de 500 años de secretos. La búsqueda frenética, las discusiones, los enigmas, todo los había llevado a ese momento, a aquel umbral entre el presente y un pasado profundo y olvidado. Después de una eternidad, Javier, incapaz de contener su codicia, dio un paso al frente. «Basta de misterios. Abran esto de una vez». Pero Isabela extendió un brazo, deteniéndolo. «No», dijo con voz firme. «El testamento fue claro. Tenemos que hacerlo juntos». Los tres se miraron, la animosidad dando paso a un sentido compartido de destino. Cada uno sostenía su llave. El momento de la verdad había llegado. ¿Qué había ocultado Ricardo Morales al mundo tras aquella puerta? El aire en la oscuridad del sótano parecía congelado en el tiempo, denso por la expectación de siglos. Guiados por un instinto primordial de que aquel era un punto de no retorno, los tres se posicionaron frente a la puerta. Isabela a la izquierda, Javier a la derecha y Mateo en el centro. Intercambiaron una última mirada, una mezcla de miedo, codicia y reverencia que trascendía su animosidad. Lentamente, como si realizaran una ceremonia sagrada, insertaron sus llaves en la cerradura. Se deslizaron hacia adentro con una suavidad sorprendente. Juntos, en un movimiento sincronizado y silencioso, giraron las tres llaves. Un sonido profundo y metálico retumbó en la oscuridad, el sonido de un secreto siendo desvelado. La antigua puerta de madera tembló, y con un gemido largo y prolongado, comenzó a abrirse hacia adentro. Una ráfaga de aire salió de la cámara, un aliento frío y terroso que olía a tierra húmeda y a tiempo olvidado. Los haces de luz de sus linternas cortaron la oscuridad absoluta, revelando lo que había más allá. Javier, que esperaba encontrar oro azteca o valiosos artefactos, fue el primero en expresar su decepción con un gruñido. No había tesoros, ni cofres, ni oro. Lo que había era espacio. Un espacio vasto y cavernoso que se hundía en las entrañas de la tierra. Estaban sobre una pequeña plataforma de metal y ante ellos se abría un abismo. Abajo, las luces revelaban los contornos de muros de piedra, las cimas de pirámides truncadas y el trazado de calles antiguas. No habían abierto una bóveda. Habían abierto una tumba, un yacimiento arqueológico intacto. Era el verdadero nido de la serpiente emplumada, una parte de la antigua Tenochtitlán que había sido engullida por la ciudad colonial y olvidada por todos, excepto por un hombre. Ricardo Morales no solo sabía de su existencia, se había convertido en su guardián secreto. Aquella puerta, oculta bajo capas de concreto e indiferencia, era su entrada privada al alma perdida de la ciudad. No había luchado contra la construcción del estacionamiento por capricho. Estaba protegiendo el corazón palpitante de la historia mexicana de la profanación de la modernidad. Alrededor de la pequeña plataforma de entrada, era evidente que aquel era el santuario de Morales. Había una mesa de dibujo cubierta de polvo, paredes forradas con levantamientos geológicos, mapas estelares aztecas y libros sobre cosmología prehispánica. Había pasado años allí abajo, en la oscuridad, estudiando, midiendo y soñando. Aquel lugar era su secreto más profundo, la fuente de su genialidad y de su angustia. No era solo un arquitecto de edificios, sino un guardián de la memoria. Y ahora, ellos eran los herederos de esa vigilia secreta, una responsabilidad que empezaba a pesar sobre ellos con una fuerza abrumadora. En el centro de aquel pequeño puesto de mando, cubierta por una lona, se encontraba la verdadera herencia. Mateo, con manos temblorosas, retiró la tela. Lo que se reveló debajo hizo que Isabela se quedara sin aliento. Su alma de arquitecta reconociendo la presencia de algo divino. Era una maqueta gigantesca e increíblemente detallada de un proyecto arquitectónico visionario. No era un plan para explotar las ruinas, sino para celebrarlas. El proyecto de Morales
no destruía el yacimiento arqueológico, lo abrazaba. La maqueta mostraba un centro cultural subterráneo, construido alrededor de las ruinas excavadas, con pasarelas de cristal suspendidas, jardines internos y haces de luz natural canalizados desde el nivel de la calle. En ese instante, la misión se volvió nítida, aterradora y magnífica. El dinero ilimitado no era para ellos, era para financiar la excavación arqueológica y la construcción de aquel sueño imposible. La prueba final de Ricardo Morales no consistía en encontrar un lugar, sino en tener el valor de construir un legado. La herida en el alma de la ciudad era el divorcio entre su presente y su pasado, la amnesia histórica que la hacía olvidar su propia grandeza. Y aquel proyecto, aquella fusión de tiempos era la cura. No eran herederos de una fortuna, sino de un propósito, una tarea tan monumental que hizo que sus ambiciones personales parecieran infantiles. Sin embargo, el asombro inicial pronto dio paso a sus verdaderas naturalezas. «¡Esto es una mina de oro!», exclamó Javier, sus ojos brillando con cifras. «Podemos cobrar una fortuna por la entrada, un restaurante de lujo aquí abajo, eventos exclusivos. Seremos más grandes que el Louvre». Isabela, por su parte, ya analizaba la maqueta con ojo crítico. «Es genial, pero el flujo de peatones es ineficiente. Puedo optimizar el diseño, hacerlo más mío». Mateo, en cambio, miraba las partes que ellos ignoraban, las áreas de la maqueta dedicadas a escuelas públicas, a bibliotecas gratuitas y a talleres para artesanos locales. Él veía el corazón del proyecto, mientras que los otros solo veían su piel. Mientras comenzaba la primera gran discusión sobre el futuro del proyecto, Mateo, sintiendo que algo todavía faltaba, abrió un cajón en la vieja mesa de dibujo de Morales. Adentro, encontró un pequeño sobre amarillento con los 3 nombres, Isabela, Javier, Mateo, escritos con la caligrafía del arquitecto. Su corazón se desbocó. Lo abrió. No contenía una carta, sino una única fotografía antigua en blanco y negro. La foto mostraba a 3 niños, de quizás 10 años, jugando en medio del polvo de una obra en construcción. A pesar de los años, los rostros eran inconfundibles. Un joven y soñador Ricardo Morales, un pequeño y ya mandón Javier Mendoza y un niño flaco y tímido, que era él mismo, Mateo Hernández. La fotografía en blanco y negro era una bomba silenciosa, y su explosión resonó en el silencio de la cámara azteca. Isabela tomó la imagen de las manos de Mateo, mientras su cerebro lógico luchaba por procesar lo imposible. Eran ellos. El parecido era innegable. Javier le arrebató la foto de la mano, su rostro contraído en una máscara de furia y negación. «Es un fraude, un montaje, otro truco enfermizo de ese viejo loco», gruñó, su voz sonando extrañamente hueca en el vasto espacio subterráneo. Pero sus ojos, por una fracción de segundo, se abrieron desmesuradamente, con el terror de un fantasma enterrado hacía mucho tiempo. Solo Mateo miraba la imagen con una tristeza familiar, como quien se reencuentra con viejos amigos en un cementerio olvidado. Para Isabela, la revelación fue como encontrar la piedra de Rosetta del enigma de Ricardo Morales. El proyecto, la llave, la elección de ellos, nada era al azar. Era profunda y dolorosamente personal. Ella no era solo la arquitecta talentosa, era la sustituta simbólica de su genio. Javier no era solo el empresario codicioso, representaba la fuerza bruta y el progreso despiadado que Morales tanto despreciaba y quizá envidiaba. Mateo era la conciencia, el guardián de la memoria. La misión de sanar el alma de la ciudad era, en realidad, una orden para que se curaran a sí mismos, para que reconstruyeran las ruinas de su propia historia antes de atreverse a tocar las de la ciudad. La furia de Javier era una tormenta. Caminaba de un lado a otro sobre la plataforma de metal, sus pasos pesados resonando como martillazos. La fotografía no era solo una imagen, era una acusación. Aquel niño flaco y sucio de tierra era la personificación de todo lo que había pasado su vida entera tratando de destruir, su pobreza, su vulnerabilidad. Construyó su imperio sobre las cenizas de aquel niño. «Hizo esto para humillarme», gritó Javier al vacío. «Incluso después de muerto, todavía quiere recordarme de dónde vengo». Su rabia era el miedo de que, si admitía la verdad de aquella foto,
Todo su mundo de poder y éxito se derrumbaría, revelando al niño asustado que todavía era por dentro. No fue para humillarlo, fue para recordártelo. La voz serena de Mateo cortó la furia de Javier. Y entonces comenzó a contar la historia. Una historia de un barrio de tierra y polvo que ya no existe. Un lugar llamado Colonia Esperanza. Allí 3 niños eran inseparables. Ricardito, el soñador que dibujaba ciudades en el suelo. Javi, el líder intrépido que organizaba los juegos. Y Mati, el amigo leal que siempre los seguía. No tenían nada, pero lo tenían todo. La fotografía, explicó Mateo, la tomó un fotógrafo callejero una semana antes de que las excavadoras llegaran y convirtieran la Colonia Esperanza en una montaña de escombros para dar paso a un nuevo viaducto. La demolición no solo destruyó sus casas, hizo añicos sus vidas. Las familias fueron esparcidas a los 4 vientos como semillas en una tempestad. La familia de Ricardo, con una pequeña indemnización y la ayuda de un pariente lejano, logró mudarse a un barrio mejor, donde su talento para el dibujo fue descubierto, iniciando su camino a la fama. El padre de Javier, un brutal maestro de obras, vio la destrucción como una oportunidad, usando su astucia para conseguir pequeños contratos en la nueva obra, enseñándole a su hijo la ley del más fuerte. La familia de Mateo, sin recursos ni suerte, simplemente se disolvió en la inmensa pobreza de la ciudad, obligándolo a trabajar desde niño para sobrevivir. Isabela escuchaba hipnotizada, mientras las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad trágica. La obsesión de Morales por el alma de la ciudad, su lucha por una vivienda digna, su odio por el progreso ciego, todo nació de aquel trauma. Cargaba con la culpa de haber escapado, mientras sus amigos se perdían. Este proyecto no era solo su obra maestra, era su penitencia. Los eligió no para una prueba, sino para una reconciliación, una oportunidad de reunir a los 3 niños, ahora hombres, y darles el poder de construir algo permanente, en el lugar exacto donde su mundo había sido destruido, sanando la herida que le dio origen a todo. Un pesado silencio se apoderó de ellos. Javier dejó de caminar, su cuerpo rígido, el rostro pálido. Los recuerdos, encerrados durante décadas en un sótano oscuro de su mente, comenzaban a forzar la puerta. Isabela ahora miraba a los 2 hombres a su lado de una forma completamente diferente. No eran sus rivales ni sus obstáculos, eran los pilares de la historia de su mentor, los 2 extremos de un puente roto que ella, de alguna manera, tendría que ayudar a reconstruir. El proyecto en la maqueta ya no trataba sobre arquitectura, trataba sobre la expiación. Era un monumento a una amistad olvidada, un mausoleo para una colonia llamada Esperanza. Mateo, sintiendo el cambio en el ambiente, se acercó a la maqueta. Señaló una pequeña plaza en el centro del proyecto, un área que antes parecía insignificante. En medio de ella, 3 pequeñas figuras de bronce representaban a 3 niños jugando. Él nunca olvidó, susurró Mateo. Luego se giró hacia Javier, cuyos ojos estaban vidriosos, perdidos en un pasado que se negaba a ver. Mateo sacó de su bolsillo el pequeño sobre que contenía la foto. Adentro había algo más, un pequeño medallón de plata manchado por el tiempo. Lo abrió. En su interior no había espacio para una foto, solo para un diminuto trozo de papel doblado. Ricardo me dijo que abriera esto solo cuando recordaras quién eras, dijo Mateo, extendiéndole el medallón a Javier. Javier se quedó paralizado, el medallón de plata en la mano extendida de Mateo, brillando débilmente a la luz de las linternas. Aquel objeto pequeño e insignificante parecía más pesado que cualquiera de los edificios que había construido. Tomarlo significaría admitir que la fotografía era real, que el niño sucio de tierra era él, que su vida entera era una huida. Rechazarlo significaría aferrarse a su armadura de poder, pero quizá perder la única oportunidad de entender el vacío que lo atormentaba en las noches silenciosas. Isabela y Mateo contuvieron el aliento. En ese instante, en el corazón de una ruina azteca, el destino de un imperio moderno y de 3 almas fracturadas pendía de un hilo, dependiendo de que un solo hombre confrontara a sus fantasmas. Con un movimiento brusco, casi violento, le arrebató el medallón de la mano a Mateo. Sus manos, que firmaban contratos millonarios con una frialdad imperturbable,
ahora temblaban sin control. Luchó para abrir el pequeño cierre, sus dedos toscos y torpes contra el delicado metal. Adentro, el trozo de papel amarillento y frágil estaba doblado en un minúsculo cuadrado. Con el cuidado de quien desarma una bomba, lo desdobló. No era la caligrafía de Morales, eran los garabatos de un niño, escritos con la fuerza y la seriedad de un juramento de sangre. Solo una frase. Prometo construirnos una casa que ninguna excavadora pueda derribar. Y debajo una firma, Javi, la presa se rompió. Aquella promesa, escrita por su propia mano infantil, fue la llave que abrió 40 años de recuerdos sepultados. La oscuridad de la cámara dio paso a la luz cegadora del sol en un terreno baldío. Sintió el sabor del polvo, el olor a hierba seca. Escuchó la risa de Ricardito mientras dibujaba planos en el suelo y el grito de Mati cuando el balón de fútbol improvisado caía en un charco. Se vio a sí mismo, el pequeño Javi, de pie sobre una pila de ladrillos, el líder de su pequeña pandilla, prometiéndole a sus amigos asustados que se convertiría en un constructor, el más fuerte de todos, y que un día él les construiría una fortaleza indestructible, un hogar que nadie jamás podría quitarles. De vuelta al presente, el sonido que se escapó de los labios de Javier fue un sollozo seco y agónico. Tropezó hacia atrás, y el medallón y el papel cayeron al suelo. La máscara de poder y arrogancia se hizo añicos, revelando el rostro de un niño perdido y aterrorizado. Miró a Mateo, y la niebla de décadas de negación se disipó. No vio a un conserje, vio a Mati, su amigo al que había abandonado. Miró la maqueta, y no vio un proyecto rentable. Vio la casa que Ricardito había diseñado para ellos, la fortaleza, la promesa que él mismo había hecho y luego traicionado, convirtiéndose en el mismo monstruo que había jurado combatir. Cayó de rodillas. El derrumbe no fue ruidoso, sino una implosión silenciosa y devastadora. «Mi padre», susurró las palabras rasgándole la garganta, decía que recordar era de débiles, que la única forma de subir era quemar los puentes, olvidar de dónde vienes. En frases entrecortadas lo confesó todo. La vergüenza de la pobreza, la dureza de un padre que le enseñó a valorar solo el concreto y las ganancias, la decisión consciente de borrar todo rastro de la colonia esperanza de su mente. Cada rascacielos que construyó no fue un monumento a su éxito, sino una lápida para el niño que dejó atrás, sepultado bajo los cimientos. Isabela, que siempre había visto a Javier como un villano unidimensional, sintió una oleada de compasión inesperada. Finalmente entendió su rabia, su codicia. Eran las armas de un niño asustado, que luchaba por sobrevivir en un mundo que ya lo había destruido una vez. Mateo se acercó lentamente y sin decir palabra puso una mano sobre el hombro de Javier. No fue un gesto de lástima, sino de reconocimiento. El acto de un viejo amigo, que había guardado la memoria por los dos, esperando pacientemente el día en que pudieran compartirla de nuevo. En ese momento, por primera vez, no eran la arquitecta, el empresario y el conserje. Eran Isa, Javi y Mati, reunidos sobre las ruinas de su pasado. Después de un largo rato, Javier se puso en pie. Las lágrimas se habían secado, pero sus ojos ardían con una intensidad nueva y aterradora. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una determinación sombría y enfocada. Caminó hacia la maqueta, pero esta vez, su mirada no era la de un financista, sino la de un maestro constructor. Tocó la delicada estructura con una pericia que Isabela reconoció al instante. Se giró hacia ellos, su voz ronca pero inquebrantable. «Ricardo era un genio, pero era un poeta», dijo, señalando la base de la estructura en la maqueta. «Esto es precioso, pero no soportaría un terremoto. Yo sé cómo reforzarlo, sé cómo construir la fortaleza que prometí». La caverna subterránea, antes una tumba de secretos, se transformó en una obra en construcción para un sueño. El cambio en Javier fue sísmico. El cinismo fue reemplazado por una obsesión febril. Empezó a dormir en un catre en un rincón del estudio de Morales, rodeado de cálculos estructurales y análisis de suelo. Con una pasión que Isabela nunca imaginó que poseyera, rediseñó la cimentación del proyecto, no para recortar gastos, sino para hacerla invencible. Hablaba de coeficientes de dilatación e ingeniería sísmica con la misma reverencia con la que Morales hablaba de la luz y la sombra. Ya no era un destructor. Se había convertido, por fin,
en el constructor que había prometido ser. Una nueva dinámica, frágil pero poderosa, surgió entre los tres. Isabela, despojada de su arrogancia, se dio cuenta de que la genialidad solitaria era limitada. Tomaba los diagramas crudos y pragmáticos de Javier y los vestía con la poesía de la visión de Morales, asegurándose de que la fuerza de la estructura no sacrificara la elegancia del diseño. Donde antes hubo rivalidad, ahora había un diálogo fascinante, una fusión del arte de Isabela con la ciencia de Javier. Pasaban horas debatiendo sobre la curvatura de una pasarela o el tipo de cristal que usarían, cada uno defendiendo su punto de vista no por ego, sino por el bien del proyecto. El cuarto y más importante miembro de su equipo. Mientras los dos se concentraban en cómo construir, Mateo se convirtió en la voz que constantemente les recordaba el porqué. Él era la conciencia del proyecto. Cuando Javier, por costumbre, sugirió acelerar la excavación con maquinaria pesada, Mateo trajo el diario de Morales, mostrando un pasaje donde el arquitecto describía la delicadeza de los frescos que creía que estaban enterrados allí. Cuando Isabela propuso un sistema de iluminación de última generación, Mateo los llevó a una parte de la maqueta que mostraba cómo la luz del sol debía entrar y tocar un punto específico del templo solo en el solsticio de invierno. No era un obstáculo para el progreso, era el ancla que los mantenía fieles al alma del sueño. Las semanas se convirtieron en meses de trabajo secreto e incansable. Con el presupuesto ilimitado, contrataron al equipo de arqueólogos más renombrado de México, quienes trabajaban bajo un estricto acuerdo de confidencialidad. Cada día, la excavación revelaba nuevas maravillas. Muros con pinturas vibrantes, cerámicas intactas, un altar dedicado al dios del tiempo. La visión de Morales era real. Simultáneamente, en las oficinas de Javier, su mejor equipo de ingenieros, sin saber la ubicación exacta, diseñaba la revolucionaria cimentación. El trío vivía en una burbuja de propósito, creyendo que su secreto estaba a salvo en las profundidades de la tierra, protegidos del mundo cínico que habían dejado atrás en la superficie. Pero un proyecto de esa magnitud sangra hacia la superficie. El movimiento nocturno de camiones de tierra, el consumo anómalo de energía, procedente de un estacionamiento semiabandonado, todo esto llamó la atención de un hombre. El inspector municipal llamado Ríos, un burócrata de bajo rango, con un olfato agudo para la corrupción y una ambición desmedida. Ríos no veía historia ni arquitectura, veía una anomalía, una obra clandestina de proporciones gigantescas, y donde había secreto y mucho dinero, él sabía, había una oportunidad de oro para enriquecerse y ascender en la vida. Una oportunidad que no iba a dejar escapar. Ríos los acorraló una mañana fría, apareciendo en el sótano sin previo aviso, su sonrisa presuntuosa iluminada por una luz de trabajo. Ignoró las maravillas arqueológicas a su alrededor. «Una obra impresionante», le dijo con falsa admiración a Javier, «y completamente ilegal». Puso sus cartas sobre la mesa sin rodeos. O recibía una generosa y sustancial tasa de facilitación para legalizar mágicamente todos los aspectos del proyecto con licencias retroactivas, o convocaría a la prensa, paralizaría la obra con embargos y los hundiría en una pesadilla burocrática que duraría años, exponiendo el secreto de Morales al escrutinio público y a la codicia de otros. El ultimátum de Ríos fue un puñal en el corazón del nuevo propósito de Javier. El viejo Javi habría resuelto aquello con un maletín de dinero incluso antes de que el inspector terminara de hablar. Era un coste operativo, la grasa que hace que los engranajes de la ciudad giren, pero el hombre en el que se estaba convirtiendo, el constructor de la fortaleza de su infancia, sintió una repulsión física ante la idea. Pagar un soborno para realizar el sueño más puro de su amigo parecía una traición final. Llevó el problema ante Isabela y Mateo, y su alianza enfrentó su primera prueba real. Isabela, pragmática, sugirió buscar resquicios legales, pero fue Mateo quien hizo la pregunta que los silenció a todos. ¿La fortaleza que prometiste puede construirse sobre cimientos de mentiras? El peso de esa pregunta aplastó a Javier. Salvar el sueño de Ricardo usando las mismas tácticas sucias que había usado toda su vida, o mantenerse fiel a su nuevo yo,
y arriesgarse a perderlo todo. Ríos le dio 48 horas. Esa noche, Javier se quedó solo en la cámara, el resplandor de la maqueta iluminando su rostro atormentado. A un lado, la fotografía de los 3 niños parecía juzgarlo. Pagar el soborno era el camino más seguro, la elección lógica de un empresario. Rechazarlo era un acto de fe, un salto al vacío. Apretó los puños, la vena de su frente latiendo con fuerza. Para proteger la promesa de su infancia, ¿tendría que convertirse en el monstruo que siempre fue, o en el hombre que Ricardo y Mateo creían que podía llegar a ser? Las 48 horas se esfumaron como arena en un reloj, cada grano aumentando el peso sobre los hombros de Javier. Pasó 2 noches en vela, atormentado no por la amenaza del inspector Ríos, sino por la imagen de 3 niños jugando en el polvo. A última hora del plazo, convocó a Isabela y a Mateo al centro de la cámara subterránea. Tenía los ojos hundidos, pero brillaban con una claridad que ninguno de los dos había visto jamás en él. «He tomado una decisión», dijo, su voz resonando contra las piedras antiguas. «No vamos a pagar. No vamos a darle ni un solo centavo». Miró la maqueta, el sueño de Ricardo. Una fortaleza construida sobre la corrupción no es una fortaleza. Es solo una cárcel más bonita. Y yo he pasado toda mi vida construyendo cárceles. Isabela sintió una oleada de alivio y orgullo, pero su mente práctica ya estaba trabajando. Negarse no es un plan, Javier. Es un suicidio. Ríos nos va a sepultar en burocracia y escándalos. Destruirá el proyecto antes de que se ponga la primera piedra. Javier asintió. Lo sé. Y por eso no vamos a jugar su juego. Vamos a darle la vuelta al tablero. Se giró hacia Isabela, un destello de su antigua astucia en los ojos. Tú eres la visionaria, Isa. Dímelo tú. Si no podemos atravesar un muro, ¿qué hace un buen arquitecto? Isabela lo miró fijamente, comprendiendo. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Lo convertimos en parte del paisaje. Si no podemos esconder el proyecto, se lo revelamos al mundo. La idea era peligrosa, audaz y quizá la única oportunidad que tenían. Y fue ahí donde el viejo Javier, el depredador corporativo, resurgió, pero esta vez para luchar por ellos. Con una velocidad y precisión aterradoras, comenzó a trazar un plan de batalla. Ríos quiere exponernos, perfecto. Haremos el trabajo por él, pero bajo nuestros términos, dijo Javier, su cerebro funcionando más rápido de lo que podían seguir. Tomó su móvil e inició una serie de llamadas, movilizando su red de contactos, no para ocultar o sobornar, sino para orquestar la mayor revelación arquitectónica de la historia de México. Una tormenta mediática y política perfectamente cronometrada. Mientras Javier se movía como un general, Mateo se convirtió en el corazón de la operación. No entendía de estrategias de medios, pero entendía de historias. Con la ayuda de Isabela, digitalizó las páginas más conmovedoras del diario de Ricardo, la fotografía de los 3 niños, la nota del medallón. Pasó horas al teléfono, usando una lista de contactos que había guardado durante años, y encontró a otras 2 familias de la antigua colonia Esperanza. Grabó sus testimonios, sus recuerdos de la demolición, dándole un rostro humano y una voz real a la herida que Ricardo Morales quería sanar. Estaba armando la narrativa con la verdad, la única arma que Ríos no podía contrarrestar. El día del ajuste de cuentas llegó. Javier concertó la cita con el inspector Ríos en el mismo café del Zócalo, fingiendo una sumisión total. El dinero se está gestionando, mintió Javier, mientras activaba discretamente una grabadora. Ríos, arrogante en su victoria, se relajó y comenzó a detallar exactamente cómo funcionaba la red de corrupción. Nombres, cifras, un regalo para cualquier fiscal. Lo que no sabía era que alrededor de la plaza, posicionados estratégicamente, estaban los periodistas más respetados del país, convocados por Javier para un anuncio histórico, y que su conversación se estaba transmitiendo en vivo a una furgoneta de control. En el instante exacto en que Ríos dijo, «Nadie tiene por qué saber nada. Así es como funciona el progreso», Isabela dio la señal. La vida en la plaza más famosa de México se detuvo. Las inmensas pantallas de publicidad alquiladas por Javier parpadearon y cobraron vida. No mostraban anuncios, sino una imagen en directo, en alta definición del interior de la cámara secreta, de la silenciosa majestad del templo azteca.
La multitud se quedó boquiabierta. A continuación, comenzó un vídeo con la voz de un historiador narrando la historia de Morales, mostrando las páginas del diario, la foto de los niños, los testimonios de los antiguos residentes. La historia secreta de la ciudad estaba siendo revelada a sus ciudadanos. El efecto fue cataclísmico. Ríos se giró y vio su rostro presuntuoso en la pantalla, seguido por las imágenes de la ruina. Estaba atrapado, expuesto ante miles de personas. El escándalo estalló al instante. Los periodistas, dándose cuenta de que la reunión para el soborno era la verdadera noticia, rodearon al inspector, cuyos superiores, viéndolo todo en directo, ya lo estaban abandonando a su suerte. El intento de extorsión de Ríos no solo fracasó, sino que encendió una llama. El proyecto de Morales se convirtió en la causa célebre de la ciudad, un símbolo de la lucha contra la corrupción y a favor de la preservación de la memoria. No solo salvaron el proyecto, lo volvieron intocable. Una semana después, las aguas se habían calmado. Ríos estaba bajo investigación. El proyecto tenía el respaldo oficial del gobierno y el mundo de la arquitectura y la arqueología estaba en éxtasis. En la plataforma dentro de la caverna, ahora iluminada por un sistema de luces profesional y repleta de equipos oficiales, el trío observaba el sueño hacerse realidad. Habían ganado, pero la victoria trajo un nuevo y abrumador desafío. Mateo se giró hacia ellos, su rostro sereno pero sus ojos serios. Ricardo nos dio los recursos, y nosotros le entregamos el proyecto al pueblo, dijo, pero su última voluntad aún no se ha cumplido. Señaló la maqueta. La decisión sobre qué construir, cada detalle, debe ser unánime. Ahora, con el mundo entero observándonos, con el mundo como testigo, la construcción del sueño de Ricardo Morales comenzó. La bendición del apoyo público, sin embargo, pronto se reveló como una maldición. Cada decisión era examinada con lupa por los medios. Cada pequeño retraso era debatido por expertos. La unidad que forjaron en la batalla contra Ríos comenzó a desgastarse bajo la presión de 1000 elecciones diarias. La grieta original entre ellos reapareció, no como hostilidad, sino como visiones del mundo fundamentalmente opuestas. Javier, el constructor, exigía pragmatismo y seguridad. Isabela, la artista, luchaba por una estética pura y audaz. Y Mateo, la conciencia, insistía en que cada ladrillo se colocara con un propósito comunitario y un respeto sagrado por el pasado. El punto muerto llegó en la forma de la entrada principal, el rostro del proyecto. Isabela diseñó un portal de cristal minimalista, una lámina de luz que parecía flotar, invitando al cielo a entrar en la tierra. Javier la vetó de inmediato. Es una pesadilla de seguridad y una invitación para los vándalos. Necesitamos algo fuerte, una entrada que diga esto es un tesoro, la fortaleza que yo prometí. Esbozó una estructura imponente, casi brutalista. Mateo rechazó ambas. Una entrada no debe ser una valla publicitaria para el ego del arquitecto, ni una caja fuerte para asustar a la gente, argumentó. Debe ser como los brazos de una abuela, abierta, humilde, invitando a todos a entrar sin miedo. El proyecto se detuvo. El testamento era claro: unanimidad o fracaso. Desesperados, se reunieron en la cámara a altas horas de la noche, con el peso del fracaso inminente sobre ellos. Sintiendo que se habían alejado del espíritu de Ricardo, Mateo tomó el diario del arquitecto una última vez, hojeando las páginas en busca de una respuesta. Encontró una anotación cerca del final, una página que nunca habían leído con atención, donde Morales reflexionaba sobre su propio legado. Pasé mi vida imponiendo mi visión, creyendo que mi genio era absoluto, había escrito el arquitecto, pero mi mayor error fue construir en solitario. Mi verdadera obra maestra no será un proyecto mío, será un proyecto nacido del conflicto necesario entre el constructor, la artista y el alma. No deben estar de acuerdo, deben luchar, ceder y finalmente fusionar sus verdades. La revelación los golpeó con la fuerza de un terremoto. El impacto no fue descubrir un secreto, sino comprender la profundidad de la confianza de Morales. Él no quería que uno de ellos ganara la discusión. Quería que crearan algo que él mismo habría sido incapaz de concebir. La prueba no era llegar a un acuerdo. La prueba era el desacuerdo en sí mismo. No quería una visión, quería tres. La condición de la unanimidad no era un obstáculo,
era la herramienta de creación misma, obligándolos a fusionar sus naturalezas distintas en una cuarta y nueva entidad. Una visión nacida del caos y del respeto mutuo. No estaban fracasando en la prueba, estaban justo en medio de ella. Con esta epifanía, la dinámica cambió para siempre. Dejaron de intentar convencerse mutuamente y empezaron a escuchar. Volvieron al problema de la entrada. Javier explicó la necesidad de una estructura que pudiera resistirlo todo. Isabela tomó esa necesidad y la vistió con cristal y luz, creando paneles que eran hermosos pero también reforzados. Y Mateo tomó el concepto de ambos y lo arraigó en el suelo, diseñando rampas de acceso abiertas y jardines comunitarios que guiaban a la gente hacia la entrada de forma orgánica y acogedora. El resultado fue algo que ninguno de ellos había imaginado. Una entrada que era al mismo tiempo una fortaleza, una obra de arte y un abrazo. 5 años después, el día de la inauguración del Centro Cultural Colonia Esperanza. El lugar era una maravilla del mundo. Desde la calle parecía un parque sereno, pero al caminar por él el suelo se abría suavemente, revelando la ciudad azteca debajo, protegida bajo un techo de cristal que reflejaba el cielo. No era un museo silencioso, era un organismo vivo. Turistas de todo el mundo caminaban por pasarelas suspendidas, mientras que en salas contiguas, niños de escuelas públicas recibían clases de historia, artesanos locales vendían sus trabajos y jóvenes leían en la biblioteca gratuita. La herida de la ciudad no solo había sido sanada, se había transformado en un corazón que latía con nueva vida, uniendo todos los tiempos. Isabela, Javier y Mateo, ahora mayores, amigos unidos por una historia improbable, observaban todo desde una pasarela. El ruido que oían no era el de la construcción, sino el de la vida. Risas, música, conversaciones. Mateo señaló la pequeña plaza en el corazón del centro, donde las estatuas de bronce de los 3 niños jugaban para siempre. A su alrededor, un grupo de niños de verdad corría y gritaba, su alegría resonando por el vasto espacio. El pasado y el presente ya no estaban en conflicto, bailaban juntos. Javier, el hombre que había construido un imperio de concreto, por fin había construido su hogar. El último proyecto de Ricardo Morales les enseñó a todos una lección final. Su mayor obra no estaba hecha de piedra o cristal, sino de la reconstrucción de 3 vidas y de la prueba de que las cosas más extraordinarias no nacen de una sola mente, sino de la colisión terca, difícil y magnífica de almas diferentes que se niegan a renunciar a un sueño compartido. La verdadera arquitectura, después de todo, es el arte de construir puentes, no solo sobre vacíos, sino principalmente entre las personas. Si crees que el mayor legado que podemos dejar es el que construimos juntos, deja tu like, comparte esta historia y suscríbete para más viajes que nos recuerden el poder del propósito. Gracias por acompañarnos.